de las que tenéis que estar. Vamos a pasar lista de los 4 equipos. OG es IDS, PUCP, MM. Ok. OO es PUCP, EG. Ok. CG es Rosario ZR. Y CO es UAM GO. Ok, perfecto. Entonces, en vista de que si estáis los 4 equipos que tenéis que estar aquí, me presento. Mi nombre es Iván Rico, voy a ser el juez principal de esta cuarta y última ronda preliminar del UNED 2023. Podéis dirigiros a mí con pronombres masculinos. De todas formas, no estoy solo en el panel, me acompañan 2 personas a las que invito a presentarse. Hola, me llamo Fernanda, uso pronombres femeninos y neutros y voy a ser parte del panel. Mucha suerte. No sé si la otra persona del panel está por aquí. Debería ser Iván Cabrera. No le veo. Entonces, vamos con la presentación de los equipos y voy a escribirlo por el chat de jueces por si llega mientras tanto. Un segundo. Vale, vamos con la presentación de las personas oradoras de los diferentes equipos, así como el pronombre identitario en aquellas personas que quieran indicarlo. Alta de Gobierno y DSPUCPMM. Oli, primero Marce Gómez, ella, por favor. Luego Mau, neutros. Perfecto, alta de oposición PUCP EG. Primero sale Sebastián Z, pronombres masculinos. Después sale Godos, pronombres masculinos. Perfecto, baja de Gobierno Rosario ZR, sí. Hola, primero hablo yo, Andrés Revelo, y utilizo pronombres masculinos. Y luego hablo yo, mi nombre es Jessica Zapata, pronombres femeninos. Perfecto, baja de Opo UAM-GO. Primero hablo yo, Cris, pronombres femeninos. Vale, antes de comenzar con el debate, una pregunta a los equipos y si podéis ponerlo por el chat, perfecto. Si consentís que haya público y si consentís que la sala se grabe o se transmita, Fernando nos puede dar más info de si se está grabando o transmitiendo. Ah, faltaba Juanjo, perdón. Estaba escribiendo a mano. No pasa nada, Juanjo masculinos. Vale, veo que consiente OG, veo que consiente OO, nos faltan bajas. CG también. Baja OPO, consentís público y grabación. Ok, perfecto. Dicho esto, vamos a comenzar con el debate. Llevaré el tiempo con mi celular y pondré los minutos de referencia en el chat. Minuto 1, minuto 6, minuto 7 y minuto 7:15. Si nadie tiene ninguna duda con esto, la primera palabra de Marcela como primera ministra, damos comienzo a este debate. Gier, mucha suerte. Muchas gracias. Solo para confirmar que se escucha razonablemente. Todo perfecto. Súper. Puedes cerrar WhatsApp. Va, pues muchas gracias, Mau, por enseñarme tanto en la vida, pero sobre todo por enseñarme tanto de antropología en esta ronda. Y te quiero mucho. Va, pues voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, creo que para esta ronda es súper importante reconocer que al final del día la cultura siempre va a ser una expresión de la agencia de las personas y que el lado de oposición no tiene sentido porque es bastante contradictorio y contraintuitivo que querramos por proteger la cultura restringir la agencia de las personas. Creo que las personas que pertenecemos a grupos minoritarios deberíamos abogar por el uso de nuestras prácticas culturales precisamente porque lo que hacemos es romper con la visión de la cultura como una categoría fija, el entender que la cultura es algo que evoluciona con el tiempo, es algo que se enriquece de los cambios y que no solo está bien, sino que es normal que estos procesos sucedan, sobre todo entendiendo que hay serias consecuencias de asumir la cultura como una categoría fija que se debe preservar a pesar de cualquier consecuencia. Vamos entonces a presentar 2 encuadres que son fundamentales para poder ganar este debate. El primero es esta mentira que es que la cultura es un ente estático que no cambia con el tiempo. Creo que es importante entender que sobre todo los grupos minoritarios hemos pasado por procesos de sincretismo en los cuales no solo hemos normalizado, sino que hemos reconocido las ventajas que tiene el que haya una adaptabilidad de la cultura y un cambio de la cultura con el tiempo.
Procesos como la globalización, procesos como la absorción de, por ejemplo, las personas migrantes que toman elementos importantes y positivos de las culturas para configurar una nueva cultura o una cultura propia con, por ejemplo, las personas migrantes de segunda generación. Esto hace ver que la cultura no necesariamente es homogénea y uniforme y que puede mejorar y construirse de forma sólida con el tiempo. Que mi construcción de las fiestas navideñas pueda compatibilizar la existencia de los Reyes Magos, que es una herencia de la colonia, con la existencia de Santa Claus, que es una herencia de la globalización, con cierto tipo de intercambios que tienen que ver con la cultura prehispánica en México, demuestra que mi cultura se puede enriquecer y no necesariamente esto es dañino si me permite expresar mi agencia de mejor forma, si me permite conectar con las personas de mi comunidad de mejor forma y si me permite maximizar el bienestar al que puedo acceder. Segunda caracterización importante es la percepción de la desventaja que podemos sentir muchas personas que pertenecemos a grupos minoritarios cuando nuestra cultura, como una categoría fija a la cual otras personas no pueden acceder, a la cual otras personas no pueden entender las razones detrás y los motivos de su existencia y la cual no ha sido suficientemente normalizada y por tanto es motivo de exclusión, entonces son un peso significativo. El hecho de que muchas personas se alejen de ciertas prácticas que tienen razones para valorar porque priorizan el evitar cierto tipo de daño que pueden tener con resultados del rechazo social, de la exclusión y de la opresión de ciertos espacios, hace que muchas personas estén dispuestas a sacrificar su cultura precisamente porque entienden que los daños que viven son más graves. Notemos entonces que muchas veces el costo de que la cultura sea fija es precisamente que las personas sufran serios y problemáticos daños a su bienestar, que son daños que tienen fuertes razones para ponderar por sobre la preservación de la cultura. Creo que es importante entonces entender cómo es razonable que se vea este deber en las personas de grupos minoritarios y que es muy plausible pensar que habría un acompañamiento relacionado con cómo se realizan estas prácticas de forma respetuosa. Creo que tiene que ver con, por ejemplo, restaurantes que tienen platillos que son muy importantes en el valor cultural de las personas, explicando de dónde vienen los ingredientes, en qué tipo de celebraciones se usan y qué tipo de procesos se crean para crearlos, sin excluir a personas que no son de esa identidad de poder consumirlos y poder disfrutarlos. Creo que tiene que ver con entender cuál es el proceso de tejido de una prenda en particular y poder entender en qué tipo de ceremonias lo utilizan las personas que pertenecen a esa cultura sin como restringir el hecho de que las personas puedan utilizarlo para cierto tipo de cosas. Entendemos entonces que puede haber un acompañamiento responsable que implique una normalización del origen de una situación particular sin necesariamente restringir la réplica de este uso, incluso si las personas lo utilizan para cosas diferentes. Creo que esto es importante porque lo que pasa en el status quo es que discriminamos lo lejano y esto es una situación que cambia significativamente cuando lo vemos en espacios públicos y sobre todo cuando lo vemos en espacios públicos con personas, uno, que tienen roles de autoridad que pueden cambiar el chip en las personas, pero sobre todo, dos, cuando lo vemos con una frecuencia significativa. Creo que esto es importante porque tiene varios impactos relevantes para las personas de grupos minoritarios. Creo que el hecho de que se reciba este blessing y esta aceptación a estas herramientas cuando se han normalizado, cuando se han replicado, cuando tienen una presencia significativa, tienen primero un impacto importante en términos de imagen, de cómo hay cierto tipo de empresas, compañías o entes que quieren replicar este tipo de procesos. Ahora, entiendo que oposición puede decir, mira, lo que va a pasar entonces es que las grandes compañías van a empezar a hacer la ropa en sistemáticos procesos en los cuales borras completamente la historia de esta ropa. Creo que incluso si esto fuera cierto, hay un beneficio muy importante que tiene que ver con la discriminación. El hecho de que a una persona indígena en México ya no la discriminen por usar un huipil o no le digan que no puede entrar al Senado porque es ropa que no se puede utilizar en eventos formales, creo que tiene un impacto significativo en cómo la persona ya no es sistemáticamente oprimida o se siente avergonzada por su cultura. Pero creo que también hay muchas líneas para mitigar esos daños que tienen que ver con procesos responsables y cómo estos tienden a ser valorados, pero además tienden a tener beneficios importantes. Antes de seguir con eso, ¿hay algún punto? ¿Ok? Sí. Dale. No los discriminan solamente por usar el huipil, los discriminan por ser nativos y porque eso conlleva un montón de estigmas y prejuicios que no van a cambiar en ninguno de los dos lados. A ver,
No tengo que destruir la discriminación para tener daños plausibles, beneficios plausibles en las personas. Creo que es cierto que puede haber otros espacios a los cuales no pueden acceder, pero el eliminar cierto tipo de barreras de opresión hace que la suma de las opresiones sea significativamente menor, y creo que el hecho de que ya no te prohíban entrar a ciertos espacios solo por la ropa que usas es un beneficio significativo para las personas. El hecho de que ya no se avergüencen de hacer cierto tipo de prácticas y que tengan que ocultar una parte fundamental de su identidad es en sí mismo beneficioso, incluso si no desaparece la discriminación. Buena suerte probando que eso pasa de su lado, si es algo que quieran hacer. Otros impactos, otras líneas importantes en relación a cómo no necesariamente hay una situación de explotación sistemática tiene que ver con cómo razonablemente se querría tener una relación con la comunidad o tener, por ejemplo, planes de desarrollo social. El hecho de tú crear este tipo de productos en compañía de las comunidades, uno, te permite tener un factor diferenciador en el cual puedes potenciar el origen intrínseco de este tipo de productos, y eso tiende a ser valorado por la sociedad, pero también puedes tener ciertos beneficios como, por ejemplo, que disminuyan los impuestos que estás pagando porque estás teniendo un proyecto de beneficio social. Creo que esto es sumamente importante. Y también hay impactos que son diferenciados en relación a cómo se afecta el arte en las personas. Esto es algo que vamos a profundizar más adelante. Muchísimas gracias, Marce, por ese gran discurso. Para abrir el debate por parte de la bancada de oposición, llamamos a Sebastián como líder de oposición. A tu primera palabra, Gir. ¿Está bien? ¿Puedes decir algo un poquito más largo? Hola, ¿se me escucha bien acá hablando? Ahora sí, perfecto, sí. Ya, maravilloso. Entonces, vamos a partir en 3, 2, 1, panel. Creo que este debate va a ser muy complicado si es que en alta oposición no establecemos realmente cómo creemos que se ve nuestro mundo en oposición. Porque creemos y esperamos que esto no sea un debate de definiciones, pero creemos que el alto gobierno está no comprendiendo y interpretando de manera persuasiva, mala para su caso, la forma en la que funcionan el abogar por poder como denunciar la apropiación cultural de nuestro lado. Nosotros creemos en nuestro lado que las cosas se ven de la siguiente manera. En gobierno, tal como dice la Cámara Alta de Gobierno, tú puedes usar eso de manera indiscriminada, puedes permitir que se comercialice, cualquiera puede utilizarlo y las empresas pueden usarlo. Si es que quieran, van a integrarte, pero es una mera opción. Muchas veces no lo hacen, voy a profundizar eso más adelante. En nuestro lado, no es que no puedes usar nada nunca, es decir, el hecho que tú puedas denunciar la apropiación cultural no significa que tú nunca le das permiso a nadie para usarlo, es que no pueden usarlo de manera indiscriminada. Eso implica varias cosas respecto a cómo se ve eso en la realidad. Uno, creemos que es probable que en nuestro lado, y de ahí vamos a probar por qué vamos a llegar a eso, pero creemos que en nuestro lado, la idea de a lo que se busca cuando tú abogas por la apropiación cultural es que, por ejemplo, las personas puedan tener tú puedas autorizar el hecho de quién usa tu imagen, quién usa tu símbolo, porque te pertenece a ti. Tú eres el que tiene la propiedad intelectual, la propiedad de lo que tú estás produciendo, la propiedad de lo que están vendiendo. Eso significa que es probable que, por favor me dicen mi tiempo porque no lo estoy llevando, en el chat 1 minuto y 6 minutos, 7 minutos, la propiedad intelectual, lo que eso significa es que es probable que en nuestro lado tú sí puedas permitir algunas cosas, pero con tu propio permiso. En segundo lugar, implica tener injerencia en los ministerios de cultura, que van a apoyar la difusión de tu propia cultura respecto a que es la originaria, así es como tiene que ser para difundir un mensaje frente al mundo a quienes la utilicen de manera diferente. Habiendo entendido esto, queremos que entender la comparativa respecto no es no hacer nada, no permitir nada nunca. Eso no tendría mucho sentido si es que quieres difundir para hacer tu cultura, no que es difundir con permiso y responsabilidad y no de manera indiscriminada, siempre y cuando tú decidas cómo hacerlo. Esto cambia la comparativa porque en gobierno es como que, no, tú no vas a permitir que se difunda. Nosotros queremos decir que ninguna comunidad, el gobierno tiene que probar porque ninguna comunidad de nuestro lado tiene el incentivo para no difundirlo nunca, ¿no? Creemos que eso no va a pasar. Uno denuncia la apropiación cultural cuando creen que se han apropiado de su cultura de manera ilícita. No tiene sentido denunciar apropiación cultural cuando tú estás a favor que lo hagan. En ese sentido, creemos que eso es lo primero que había que aclarar en la comparativa. Ahora bien, respecto al caso como tal, noten, nosotros vamos a explorar algunas cosas importantes, sin antes un par de refutaciones. El delta de baja de gobierno respecto a discriminación es bien bajo. En segundo lugar, incluso si reducen una de las discriminaciones, no es del todo cierto, porque muchas veces la forma en la que esto pasa, por ejemplo, con el desfile de
Victoria's Secret hace como 2-3 años, utilizaron plumas, distintas plumas con ciertos disfraces que pertenecían a ciertos grupos en particular, de otras maneras, es decir, los modifican ligeramente para hacerlos más estéticos, por lo cual estas personas utilizando sus productos culturales que ahora todo el mundo acepta no es del todo cierto, porque son diferentes a la nueva modificación comercial que se le ha dado, por lo cual siguen siendo discriminados por su propia ropa porque no es el que las marcas o el que las grandes empresas están comercializando, por lo cual creemos que en la comparativa eso es importante de entender. Habiendo dicho esto claro, vamos a explicar varias cosas en este debate. Primero, ¿por qué la identidad cultural importa tanto en este debate? Noten que eso es independiente de la interpretación de la moción, porque si incluso el PAN quiere interpretar la moción de manera errónea, tal cual lo hizo la Cámara Alta de Gobierno, creemos que este argumento igual entra. En primer lugar, creemos que es probable que respecto al elemento de la cultura, igualmente se vea de alguna manera modificada. Es decir, es imposible que cuando tú permites esto del mercado, que cualquiera lo use de manera indiscriminada, eso no se vaya a modificar. La razón por la que esto pasa es porque las distintas empresas o grupos que van a utilizar estas culturas, esas imágenes, van a tener que competir entre sí, tienen que diferenciarse, lo que implica que si todos venden la misma imagen o el mismo producto cultural con el mismo significado, es muy difícil que todas puedan como competir y hacer su producto único. Esto significa que la única manera de hacerlo es hacerlo lo más diferible para el público, más consumible, lo más estético y fácil para las personas de poder llegar a ello. Lo que eso significa es que necesariamente cuando tú permites que las personas, esto pueda ser general y no puedas denunciar la apropiación cultural en nuestro lado, significa que literalmente tú no permites que las propias personas puedan... o sea, que literalmente van a modificar tu identidad. Eso es necesariamente nocivo, porque las comunidades indígenas y este tipo de comunidades minoritarias son comunidades que durante muchos años han tenido distintos tipos de vulneraciones económicas, culturales, sociales, etc. Esto implica que el único herramienta que tenían de refugio era su propia cultura, su comunidad, sus prácticas culturales. Es lo que les hacía sentir felices en un escenario donde muchas veces no tenían otras cosas. Han crecido con ese tipo de tradiciones. Es lo que tenían con su comunidad, lo que les forzaba con su grupo, lo que les han enseñado sus padres, y por lo tanto tiene una importancia en toda su creación y cosmovisión a lo largo de toda su vida. Eso significa que es muy importante cuando se pierde. En segundo lugar, creemos que muchas veces... básicamente es eso. Ya. ¿Por qué se pierde antes punto la alta? Yo creo que quien está alterando el debate fue un poco cobarde. Tú al decir que no se lo da a la Cámara, esto se hace de forma indiscriminada. Es decir, si alguien insulta a nuestra comunidad, nos vamos a quejar. Eso es lo que tú quieres. Obviamente estamos diciendo que tú tienes cierta corajencia, que tengas el mismo poder para quejarte en ambos lados, es lo mismo. No puedes denunciar la apropiación cultural. Eso es parte de la moción. Quien está interpretando de manera cobarde la moción es decir que en nuestro lado nosotros no podemos permitir nada nunca. Eso, ningún tipo de apropiación, sea cultural o cultural, es eso. Eso no es el debate como tal. Creo que explico razonablemente por qué no lo es. Lamento que el debate tenga que volverse así, pero bueno, yo ya expliqué por qué la interpretación que nosotros creemos que es razonable y donde hay debate es esta. Listo. ¿Por qué creemos que se pierda lo que estamos diciendo? En primer lugar, porque las personas que utilizan este tipo de cosas lo evalúan en base a problemas estéticos. Es decir, probablemente para hacer un más digerible su producto tienes que ir a la mayoría. La mayoría de personas no tiene un bagaje cultural muy fuerte o le importa tanto la cultura, entonces probablemente tienes que asemejarte lo más posible a ellos. En segundo lugar, la forma en la que se promueve el uso es a través del paternalismo. Es decir, yo sé más que tú sobre ese producto, yo tengo más concepto de moda que tú, por tanto mi producto es mejor que el tuyo y por tanto es una manera de discriminar. Esto implica que eso se diversifica de mucha peor manera. ¿Cómo se ve lo que hacemos nosotros? En primer lugar, creemos que es probable que utilicemos narrativas de opresión histórica para justificar frente al propio Estado que ha habido esta discriminación y por favor necesitamos que se respete. Creemos que es probable que hayan ciertos medios independientes que apoyen esto porque justamente quieren ir en contra del gobierno de turno que está generando esta apropiación cultural o está permitiendo que esto suceda. Esto implica que probablemente vas a tener distintos grupos para presionar y abogar por esto. En segundo lugar, cuando distintas empresas ven que tú estás abogando por esta situación, es probable que se alíen contigo porque quieren lavar su imagen, quieren ser la primera empresa que respetó tus propios derechos culturales y eso les hace un factor diferenciador. Por lo cual, cuando tú abogas por eso, es probablemente que algunas de las empresas que han gastado dinero o han hecho esto en el pasado quieren limpiar su imagen reivindicándose, apoyándote y comercializando contigo, intentando cooperar contigo a nivel cultural y económico. Esto significa que es probable que las personas puedan ver respetada su identidad y diversificar en la manera que ellas quieren, pero además que puedan participar en todos los productos culturales con su propia autorización y con su propia imagen. Eso solo pasa en oposición cuando les das la agencia para poder denunciar ese tipo de cosas. Por eso ganamos el alto de oposición. Muchísimas gracias, Sebastián, por ese gran discurso. Para cerrar el debate en el alto gobierno, llegamos a Mauricio como viceprimer ministro. A tu primera palabra, Gil. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, excelente.
Nada, muy feliz de debatir con Marce. Este torneo es muy corto, está muy divertido y pues nada, por fin algo que tiene que ver con antropología y no con cosas burocráticas administrativas de Derecho 3. ¿Me escuchan ahí? Ya. Sí. Ya, buenísimo. Ok, voy a comenzar el discurso en... Un ratito. Voy a poner para que no me grabo mis discursitos, ya. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Voy a destruir el encuadre primera oposición. Voy a explicar 10 impactos exclusivos del mundo de gobierno y en tercer lugar voy a explicar con el principio Hanamos, ¿verdad? Lo primero es que es un poco tonto y cobarde lo que dice primera oposición con respecto a que en su lado de la Cámara podemos decidir quién va a entrar o quién no va a entrar. El problema es que si tú estás calificando a las empresas como entes que quieren ganar dinero y que probablemente están en una posición de asimetría y dominación, es poco claro por qué tendrán incentivos en el mundo de oposición para entrar e invertir en este tipo de comunidades, ¿verdad? Hay un costo de oportunidad para invertir en las comunidades, porque implica trabajo de campo largo, implica, por ejemplo, tener antropólogos y sociólogos en el campo, implica, por ejemplo, gastar en transporte y todo lo demás, pero sobre todo es entrar a un nuevo producto del mercado. La estrategia de las empresas para poder invertir ahí es que, uno, esto pueda ser distribuido de la forma en la que ellas decidan hacerlo en la masividad, lo cual hace que sea rentable. Dos, que no haya el miedo de que la mitad de la producción, la cultura, el grupo minoritario se oponga y por tanto haya problemas. Tres, a que no haya una funa enorme en sus productos. Eso quiere decir que para el costo de oportunidad no tiene sentido invertir en su lado de la cámara cuando no puede ser algo generalizado. En segundo lugar, porque son necesariamente menos personas lo que lo van a usar en el lado de oposición, entonces ya no vale la pena el costo de producción, eso quiere decir que yo no invierto. En tercer lugar, noten que esto genera un incentivo perverso a nivel político. Es decir, para que un producto sea aprobado por la cultura y tenga el sello de la cultura, va a tener que pasar por los líderes de la comunidad. Eso implica cosas terribles. Uno, incentivo perverso para que haya corrupción. Es decir, el líder de turno se opone a ciertas como medidas o ciertos, por ejemplo, marcas para ganar, por ejemplo, más rédito y para, por ejemplo, recibir algún tipo de dinero a cambio, pero en segundo lugar, probablemente eso le aumente el poder. Es decir, en el lado de oposición, los líderes suben al poder en este tipo de comunidades a partir de oponerse a productos. Es políticamente rentable, populista decir, no queremos este tipo de cosas, nos roban nuestros productos. Quiere decir que es muy probable que muchas cosas de las culturas estén justamente opuestas a este tipo de cosas, lo cual es que probablemente los impactos no se den, ¿verdad? Pero en cuarto lugar, es a nivel de conflicto mucho más grande por dos motivos. Uno, porque la gente y los de la comunidad viven en miedo porque sienten que constantemente pueden ser funados por gente de su propia comunidad cuando probablemente les dicen, ¿sabes qué? Estás haciendo apropiación cultural. Segundo, porque no puede haber colaboración con artistas no occidentales y, por ejemplo, priorizar cosas occidentales. No podemos usar modelos occidentales que son mucho más vistosos. Podemos utilizar, por ejemplo, a artistas occidentales que utilizan, por ejemplo, un cuadro Shipibo conmigo porque es una apropiación cultural. Eso quiere decir que el incentivo para los artistas locales para poder ser visibilizados y, sobre todo, a nivel de sensación de comodidad es mucho menor, el mío es mucho peor. Evidentemente, los impactos en el mundo de gobierno son ridículamente más exclusivos en este debate. ¿Cuáles son? En primer lugar, dinero para toda la comunidad y trabajos. Cuando una empresa asume costo de oportunidad para invertir aquí, genera un cambio masivo en la comunidad, ¿verdad? Eso implica, por ejemplo, plata para las personas que pueden utilizar para poder mucha más agencia. En segundo lugar, trabajos y sobre todo trabajos que pueden ser fuertes en el tiempo, ¿verdad? Turismo que ahora puede ser promovido porque ahora la cultura es famosa en el mundo. Por ejemplo, capacidad de poder exportar tus productos y sobre todo recibir el know-how de las empresas, ¿verdad? Aprenden a tejer de forma mucho más profunda. Aprenden, por ejemplo, el segundo idioma, por ejemplo, el español. Esto quiere decir que son herramientas que incluso que la cultura no sea popular en el mundo, herramientas pueden usarlas siempre y haberlas recibido gratis de empresas increíblemente bueno. Segundo, esta plata sirve para que puedan pagar cosas. Muchas comunidades vulnerables tienen el costo de sus cosas, por ejemplo, como salud, educación o todo lo demás, es mucho más caro porque el Estado no llega. Eso quiere decir que necesitan ese dinero extra para poder justamente sobrevivir. Pero en tercer lugar, y muy importante, es el dinero extra que le permite, por ejemplo, a las nuevas generaciones poder tener movilidad social y a la universidad y todo lo demás. La comparativa es que la gente de la comunidad minoritarias indígenas en Perú tienen que ir a la ciudad a trabajar limpiando baños, ser insultados probablemente en un McDonald's y probablemente no tener ningún tipo de aprendizaje manual y técnico que les permite salir adelante. En segundo lugar, dinero para las mujeres. En muchas de las comunidades, las mujeres van a ser priorizadas en la contratación por dos motivos. Uno, la mayoría de mujeres no tienen trabajos estables, justo por los patriarcales, por ejemplo, en la comunidad andina, en la comunidad amazónica en Perú. Pero en segundo lugar, porque son las mujeres que suelen hacer ese tipo de trabajos, ¿no? ¿Verdad? Las mujeres hilan, las mujeres en el barro, por ejemplo, Ashuar o Shampi o Ashánica en Perú. Eso quiere decir que probablemente ahora las mujeres tienen una agenda exclusiva, que probablemente tengan más independencia con cosas de abuso. Pero en segundo lugar, esto retribuye históricamente un grupo que es históricamente vulnerable porque no tiene acceso al capital en nuestro lado de la Cámara. Tercero, probablemente cuando las empresas vienen, no vienen solas, vienen, por ejemplo, con educación o salud, hacen una pequeña carretera, hacen una post, eso quiere decir que probablemente la calidad de vida de la comunidad es mucho mejor. Cuarto, creo que esto genera justamente menos conflicto entre las personas, porque, voy a explicar a Marce, la mayoría de gente no quiere simplemente la cultura con esa visión increíblemente racista que tiene primera posición. La gente no quiere ver su cultura de forma exclusiva
porque uno, las necesidades materiales son más apremiantes, porque creo que es algo universal, objetivo y urgente no tener comida, no puede salir adelante de otra movilidad social. Dos, porque ninguna comunidad existe en el vacío. Las comunidades ya han sido justamente metidas en la globalización. Esto quiere decir que constantemente se ven enfrentadas a narrativas de movilidad social. La gente quiere universidad y no puede. Esto quiere decir que la gente entra en conflicto con su cultura. Es la cultura el motivo por el cual me discriminan y me odian. Es mi cultura por lo cual la gente me rechaza. Eso quiere decir que nuestro lado de la cámara probablemente recibo la atención, ya no genera ese conflicto, porque probablemente justamente la cultura es algo bueno para mí, es lo que me genera dinero, y sí que genera menos conflictos. Quinto, menos conflicto entre la gente de la comunidad. Es porque probablemente cuando hay estas cúpulas de poder que lo que quieren es no permitir la apropiación, no permitir la apropiación, no permitir el dinero y todo lo demás, genera justamente tensión interna que probablemente la comunidad no sea cohesiva. Sexto, creo que los artistas pueden ser visibilizados en las historias. Miren, es estúpido pensar que van a borrar por completo la historia de las culturas por 4 motivos. En primer lugar, porque es mucho más atractivo en el mercado. Probablemente sigue compitiendo entre muchas empresas, probablemente ellos quieren generar el factor único, ¿verdad? Yo no quiero comprar una prenda rara que no tiene ningún tipo de marca, quiero la prenda original, quiero la prenda que es de glamour. La gente de Europa quiere justamente aquello que es más fetichizado, eso quiere decir que probablemente las historias de las comunidades sean visibilizadas. En segundo lugar, por la presión de los grupos miembros de la comunidad y todo lo demás, que voy a terminar de profundizar en las votaciones. Pero tercero, séptimo impacto, orgullo, ¿verdad? Cuando yo veo mis productos justamente en espacios públicos, yo no siento que soy un otro, me siento mucho más aceptado y respetado, de manera que constantemente me sienta feliz en mi lado de la cámara. Octavo, a nivel moral, agencia, ¿verdad? Porque probablemente no rechazo a la gente y digo, oye, tu cultura no es tuya, es del jefe, es del líder que decide qué es profesión y qué no es profesión. La gente la puede decidir hacer con su cultura lo que le dé la maldita gana a nivel individual. Cuando nadie consintió esa parte de la cultura en primer lugar, tiene derecho a liberarse de ella, a expropiar y rechazarla si le da la gana, porque es a nivel moral lo que consintió, no consintió ser dominado por un jefe en su lado de la cámara, ¿verdad? Voy a terminar de explicar el impacto, por qué no es malo, pero antes un punto abajo. El problema es que estos colectivos no tienen una agencia sobre la cultura, que es lo que explicaba Marcela, porque dependen de los aspectos superficiales que valoran y con eso configuran la cultura de... Voy a sacar 5 respuestas a ese punto. Primero, la mayoría de empresas suelen entrar a través de sociólogos, antropólogos y gente que está comprometida con la cultura. El motivo es que esta gente sabe mucho más sobre cómo trabajar con comunidades. Eso quiere decir que la gente que va a trabajar con las comunidades no es el corporate manager, es el antropólogo Mauricio que tiene empatía y que se sensibiliza con la comunidad y que va a defender sus derechos. En segundo, la mayoría de empresas suelen trabajar con ONGs. Esto quiere decir que las ONGs presionan y generan fiscalización a nivel internacional para que no hagan nada. Tercero, a nivel de impuesto y responsabilidad. Si una cultura, es una empresa socialmente responsable y ayuda a una cultura, probablemente esto se dé bien al Estado, que esto es incentivo para bajarle impuestos y por lo tanto darle medios económicos en la medida en que respete sus cosas. Cuarto, fiscalización estatal, ¿verdad? Si es probable que hay algún tipo mínimo de acceso a poder político a través de cuotas, por ejemplo, probablemente algo que hacer una constante de los parlamentarios indígenas más a defender su cultura, esto quiere decir que probablemente van a priorizar significativamente fiscalizar este tipo de empresas porque son su única atención, ¿verdad? El parlamentario indígena no va a preocuparse por la economía del país, va a preocuparse, por ejemplo, por si su cultura está bien o no, él tiene que verificar todo su tema de fiscalizar este tipo de cosas. Quinto, la gente de Europa que es más progresista, más globalizada ahora, probablemente va a estar en contra de que la cultura no se va a dar. Eso quiere decir que no estamos no la progresión cultural, solamente decimos, oye, creo que esto no es justo, oye, creo que esto no está visibilizando de forma completa. Estos impactos, 10 impactos que creo ayudan a la gente. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por ese gran discurso. Para cerrar el debate de cámaras altas, llamamos a Godos como vicelíder de OPO. Tu primera palabra, Giorgio. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. Deme un segundo que prendo cámara. Maldita sea, sigo volteado, pero soportarán. Ya. Deme un segundo que pongo mi tablet. Supongo que tocará darle una vuelta al debate. Ya. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer en ese discurso va a ser disputar la idea de agencia alta de gobierno. Lo que dice alta de gobierno es que es contraintuitivo restringir la agencia para proteger la cultura. Tenemos una serie de contingencias, de contenciones a eso. Número 1, no es restringir cualquier tipo de cultura, no es restringir la imagen de Santa Claus, no es restringir la cena navideña, no es restringir ir a hacer un tour por las parroquias en Semana Santa. Es restringir productos identitarios que representan una lucha contra literalmente todas y todos, ¿verdad? Que representan la defensa de lo propio contra años de inclusión forzada, violación y abuso sistemático. No es compartir la cena de Navidad con gente musulmana, sino compartir cosas tan profundas como darle a gente blanca el acceso a la N-word, que es la señal en las comunidades negras de literalmente unión y lucha contra un tercero, o hacer rap sobre cómo han vivido cosas desde la esclavitud, ¿verdad? Es darle productos con un valor cultural extremadamente similar a la gente que es responsable de esos daños para que la usen de forma indiscriminada.
Segundo, para que esto salga bien, Alta Gobierno dice que va a ser acompañado de disclaimers o que lo van a hacer antropólogos. Lo dicen, no lo prueban. Simplemente dicen, a la marca le interesa que como se vea auténtico, ¿verdad? El problema, desde décadas los antropólogos ya han entrado y han hecho réplicas de eso. No le van a comprar a la mujer asháninka su tejido. Van a buscar en Wikipedia o van a buscar en papers de antropólogos del pasado cómo se hacen, replicarlos, venderlos, ¿verdad? No tienen que disputar con la idea de cómo se va a hacer en abstracto. Tienen que disputar eso con los incentivos de mercado que tienen estas empresas para hacer toda la intrusión que van a hacer en estas comunidades nativas. Van a perder contra eso. Y tercero, mi point no es que vamos a probar que la discriminación desaparece, mi point es que su margen de reducción de la discriminación es tan bajo que el daño de la bastardización que hasta cierto grado conceden va a ser significativamente peor. No importa si como se normaliza la prenda, no se normaliza ser indígena, no se normaliza tener un nombre en asháninka o shipibo, y ese es el problema con el que tienen que lidiar respecto a ese impacto. Ahora, respecto a invertir en las comunidades, número uno, la mayoría de las comunidades no quiere, ¿verdad? Y acá hay que ser muy finos con el margen. Una cosa es querer ayuda del Estado, otra cosa es querer que las empresas entren de forma indiscriminada, que es lo que la moción presupone. Puedes poner la cara que quieras, Mauricio, me vale 3 hectáreas de verga. Llevan décadas tratando de vivir en su ley y bajo sus normas. Se ve la entrada de empresas y gobierno como algo intrusivo. Alta Gobierno asume que es lo que quieren, no lo prueban, solo lo dicen, miren sus apuntes. La entrada de empresas destroza la tierra, destroza su modo de vida, destroza sus tradiciones y los vuelve parte del resto. Y si no me creen, miren por ejemplo cómo funcionan los sistemas legales en las comunidades nativas. Después de años y décadas de lucha, por fin consiguieron que se hagan sistemas duales donde existe ley para las comunidades y ley para el resto del Estado. La vasta mayoría de estas personas no quiere un grado de inclusión hacia la sociedad tan fuerte como el que Alta Gobierno defiende, porque una cosa es incluirte, una cosa es disfrutar los productos de Occidente, otra cosa muy distinta es disfrutarlos al grado que esta moción presupone, con lo que vamos a explicar sobre cómo funciona esto en el mundo real. Porque una cosa es decir que va a haber disclaimers, otra cosa es probarlo. Varias razones para creer que eso va a fracasar de forma diametral. Número uno, por el fuerte paternalismo. Así les digas cómo quieres que se vea tu cultura, siguen viéndote como un pobrecito que necesita tu ayuda, mientras que tú no lo necesitas a él. Van a hacer lo que a ellos les parece mejor para ti, mejor para tu modo de vida. Si creen que darte un poco de realidad es bueno, quizás lo hagan, pero no te van a dar la mayoría de los ingresos, menos aún van a contratar a tus mujeres para que hagan los telares, cuando pueden hacerlo como literalmente un niño de Vietnam, como lo llevan haciendo por décadas. La forma en la que promueven el uso choca directamente con los incentivos de mercado. Usarlo con respeto y memoria versus usarlo indiscriminadamente por razones estéticas y de ganancia. Siempre va a ganar lo segundo. Primero, porque perder el tiempo de tus empleados en que expliquen el origen e importancia de algo que simplemente no vende, porque una cosa es decir esa asháninka, otra cosa es mandarles un muro de texto que nadie va a leer en la tienda de H&M, es algo que es visto como ineficiente o es algo que es visto como no marketeable. Es muchísimo mejor solamente decir, esto es shipibo, cómprenme en la tienda de H&M. Segundo, esto no es contratar mujeres nativas, esto no es invertir millones de dólares en comunidades, esto no genera dinero. Es estúpido para H&M poner su fábrica ahí cuando lo puede hacer literalmente un niño en Vietnam o en Camboya, ¿verdad? Y es lo que llevan haciendo Gucci, Dolce & Gabbana, Saint Laurent en China y Vietnam desde décadas. El problema de su caso es que presuponen que van a entrar de buena fe y darles todo. Si su caso dice que ya entraron antropólogos, ya entraron investigaciones, ya registro esos telares, ¿por qué rayos usarían eso? ¿Por qué no usarían toda esa información ya registrada y tratarían de entrar de nuevo cuando lo que necesitan ni siquiera es el producto exacto, sino la idea del producto que pueden marketear y vender sistemáticamente en el mercado, como ya lo van a hacer y ya lo llevan tratando de hacer desde hace décadas? Es altamente probable que se modifique y sea acorde a lo que quiera el mercado. Incluso si no me crees que no les importa cómo se ve exactamente, lo que les importa es lo que vende. Por ejemplo, cambiar el material de las telas a uno más fácil de producir en masa, como tela sintética, o uno que es preferido por las personas como algodón. Esto también se ve como modificar las danzas tradicionales hacia bailes de TikTok o cosas similares, porque es probable que tenga éxito en los jóvenes. Se ve como cambiar los ingredientes y el estilo de la cocina y meterles idioteces para que la gente blanca lo consuma, ¿verdad? Para eso no necesitas a la comunidad, todo lo contrario, la comunidad en su forma de hacerlo va en contra de tus intereses. Esto prueba diametralmente que bajo el análisis de mercado es imposible que sea lo que se dice desde Alta Gobierno, que es lo van a hacer con todo el respeto en la calidad del mundo. Baja. Ojo, en ambos lados de la casa existen presiones para hacer apropiación cultural. Tienes que probarme por qué los grupos minoritarios son tan poderosos que van a poder evitarla de manera eficiente.
sure, una cosa es que se puede hacer apropiación cultural, otra cosa es que sea legal, y vamos a responder a eso. Primero vamos a analizar por qué es tan grave que usen tus productos sin respeto. Número uno, porque la sociedad los va a usar mal. La mayoría de la forma en la que reciben los productos es probable que lo usen a través de como publicidad, marcas, y lo van a vender como moda y estética. La mayoría de personas que no tienen prácticas culturales tan profundamente arraigadas como para poder empatizar a profundidad, simplemente no lo van a hacer con la intención de empatizar, sino solamente con la intención de hacerlo estéticamente. En identidad, es una bastardización profunda y directa a su cultura. No es cualquier cultura, no es como una cena navideña, es literalmente lo que te une con tu grupo a través de años de opresión. Eso es gravísimo porque es irreversible. No te puedes arrepentir. Tampoco puedes literalmente disputar cómo se hacen. Y tercero, porque te fuerza a competir con el resto de la sociedad. Ahora, tus telares, que muchas de estas comunidades ya vendían en sus comunidades, compiten contra el que hace H&M, compiten contra el que hace Saga, Falabella o Ripley. ¿Por qué la denuncia va a ser efectiva? Número uno, porque es fácil empujar legislación preexistente a agregar esto. Por ejemplo, en el Perú ya se protegen las comunidades a las comunidades nativas con mecanismos de propiedad intelectual, donde no pueden usar cosas que son tuyas sin pedirte permiso, salvo que vayan a asumir la multa y vayan a asumir pagarte parte de lo ganado para esto. Esto se puede extender. ¿Por qué? Porque ya hay incentivos de los grupos de oposición y los medios de comunicación para darle visibilidad y voz, porque quieren joder al gobierno de turno y porque las marcas quieren lavar su imagen y evitar daños de esta. Les conviene respetar la API antes que violarla. Muchísimas gracias, Godos, por ese gran turno. Para abrir el debate en cámaras bajas llevamos a Andrés como extensión de gobierno. A tu primera palabra, Giorgia. Bueno, a forma de prueba de odio, solo quiero decir que yo todo este torneo me la pasé diciendo que odio a Jessica por hacerme ir, pero eso es una vil mentira, porque Jessica no solo es una de las debatientes mejores que conozco, sino que también es una gran persona. Entonces te quiero, Jessica, te quiero. Te escucha perfecto, Andrés. Excelente. Entonces, esto va a ser chistoso. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que la apropiación cultural sigue pasando en ambos lados de la casa por una razón muy sencilla, ¿no? Uno, las grandes empresas generalmente tienen intereses externos para hacer este tipo de cosas, digamos, independientemente de si los grupos minoritarios lo hacen o no, ¿no? No, porque tienen grados de exotismo de que quieren venderles a las personas como elementos que son completamente nuevos y porque el exotismo de por sí termina atrayendo. Pero segundo, necesariamente por intereses propios que pueden llegar a tener como los mercados o trends en estos espacios. Tercero, intereses individuales, ¿no? Nótese como cuando yo, por ejemplo, soy un director de cine y me interesa algo, precisamente termino haciendo películas, guiones, etcétera, con base en mis intereses sin necesariamente tener que consultar a una gran cantidad de personas. Creo que en ese orden de ideas existe una comparativa y de esto es de lo que verdaderamente se trata el debate. Este debate no es sobre si la apropiación cultural es buena o no, porque es algo que es inevitable y por lo tanto es bastante como difícil como llegar como a combatirla en su totalidad. La diferencia es cómo reacciona el grupo minoritario respecto a esto. En el caso de oposición, lo más probable es que uno se utilicen los medios de comunicación para decir esto está mal, no hagan esto, esto es nuestra cultura, o en los casos como más grandes que parece que al punto de la legalidad que quería llegar a Godos, es irse a litigio con, digamos, grandes empresas para poder como conseguir su propia como cultura o este tipo de cosas o para conseguir los derechos de autor para limitar el uso. Estos procesos son extremadamente lentos y extremadamente complicados. Creo que en ese orden de ideas es muchísimo mejor nuestra comparativa, que es el grupo utilizando medios de comunicación y este tipo de cosas para decir, está súper bien que utilices este tipo de cosas, es más, yo te ayudo a construirlas de la mejor manera posible. ¿Qué les vamos a mostrar en este debate? Es una extensión bastante sencilla. Uno, cómo tienes como un mejor control de la narrativa y esto te permite no solo tener aceptación social, como lo terminaba diciendo la alta, sino visibilizar ciertas problemáticas que les como afectan a este tipo de grupos. Vean, ¿cuáles son los problemas principales que tienen los grupos minoritarios? No tienes puntos de contactos con las personas del común, pero necesariamente tienes que interactuar con ellos, ¿no? Nótese cómo para acceder a oportunidades o este tipo de cosas generalmente tienes que ir a estudiar a las grandes ciudades, tienes que ir a conseguirte empleos en Occidente o este tipo de cosas cuando generalmente estás viendo, visto como un extraño. Segundo, no tienes control de las narrativas y tercero, generalmente tienes como muy pocos aliados estratégicos en términos de políticos, lobby, etcétera. ¿Cómo termina como
funcionando este tipo de cosas en ambos lados de la casa. Vean, panel, en términos de interacciones individuales, creo que cuando efectivamente tú tienes ya una narrativa reacia a la apropiación cultural, es muchísimo más fácil que las interacciones individuales terminen siendo más hostiles. Vean, si la gente apolítica quiere consumir un producto, lo van a hacer independientemente de si el grupo minoritario está a favor o en contra, porque generalmente las narrativas que tienen estas personas no les llevan directamente. En el peor de los escenarios, tú por ponerte a decir, no, eso está supremamente mal o algo así, te ven como una persona rara o una persona que les es como aguafiestas que no quiere que tú consumas el producto o algo así. En ese orden de ideas, creo que es muchísimo más fácil que las personas del común, en el mejor de los casos te menosprecien, en el peor de los casos activamente te discriminen porque te ven como un actor hostil. En tu lado casa puedes utilizar como el hecho de que una persona blanca esté utilizando como una mochila guayú o que vea una película que tenga como elementos indígenas o algo así, como un punto de contacto en el cual puedes iniciar una conversación, explicarle a esa persona sobre tu cultura y hacerte ver más apreciado con este tipo de personas, lo cual hace que sea muchísimo más fácil ser integrado respecto a ellos. Pero en segundo lugar, creo que tienes mejor control de la narrativa y por esto vamos a girar lo que nos estaba diciendo Alta de oposición. Panel, cuando las compañías reciben como litigios o medios de comunicación supremamente hostiles, tienen menos intereses en dejarte hablar y es muchísimo más fácil silenciarte porque tienen control de los medios de comunicación, ¿no? No puedes como sencillamente pelearle contra Disney porque Disney sencillamente digamos, hace lobby político para que no te metan en los medios de comunicación o sencillamente porque tiene una narrativa muchísimo más grande que le llega a las personas apolíticas. De tu lado de la casa es muchísimo más fácil tergiversarte porque no tienes cero control. De su lado de nuestro lado de la casa es muchísimo más fácil tener control de la narrativa, precisamente porque como las compañías saben que vas a hablar bien como de este tipo de cosas y que lo estás promoviendo, tienen como incentivos a darte plataformas para hablar precisamente para tener el indígena approved al momento de hacer sus productos. El tema es que puedes utilizar este tipo de cosas para hacer dos cosas en particular. Primero, explicar cómo o dar como los disclaimers necesarios que necesitas hacer. Nótese como esto no necesariamente necesita de la buena voluntad de las compañías como si lo hacen los casos de la alta. No necesito contratar antropólogos o algo así porque la misma empresa ahora tiene incentivos egoístas para dejarme hablar. Pero en segundo lugar, esto va más allá como de simplemente explicar como no, mira, es que esta cultura funciona de tal manera o algo así, sino que adicionalmente a eso yo puedo utilizar este espacio para denunciar cosas distintas que están pasando. Yo puedo utilizar el hecho de que vean cómo tú ves que estas personas que están utilizando como estas mochilas tan bonitas que te gustan, pues adivina que estas personas también están siendo oprimidas porque los están sacando, digamos que grupos armados o este tipo de cosas. Esto lo que permite hacer es, uno, dar como mayor simpatía como una población que generalmente termina siendo apolítica para tener simpatía contigo, votar por tus intereses y ayudar a la protección material de este tipo de cosas. Creo que esto termina siendo muchísimo mejor, tanto defendiendo tu cultura como defendiendo tus intereses propios. Antes de terminar, como sopesando, Alta, ¿tienes un punto? ¿Qué les interesaría conversar contigo si eso literalmente es una pérdida de dinero cuando simplemente podrían vender en masa, que es lo que ya hacen? Muy sencillo, porque creo que lo que les interesa es mostrar que son productos como muchísimo más auténticos, porque nótese cómo de todas maneras siguen habiendo gente que probablemente lleguen a cuestionar este tipo de cosas. Creo que el hecho de que te digan como, hey, miren, yo soy una persona súper auténtica y respeto como esta cultura que es tan exótica y que les gusta tanto, es como un beneficio agregado que la mayoría de las compañías tienen, solo sucede en nuestro lado de la casa. Vean, porque esto termina siendo lo más importante en este debate. Dos razones en particular. Primero, creo que como ya les estaba explicando, este tipo de culturas minoritarias por lo general no tienen los mecanismos para defenderse así propios. Tienen muy poco dinero y tienen muy poco capital político en los medios de comunicación que la mayoría de veces son privatizados y terminan favoreciendo intereses corporativos. De nuestro lado de la casa solo podemos utilizar podemos utilizar mejor como otros medios que son muchísimo más poderosos como respecto a nuestro lado. Pero en lugar, creo que adicionalmente a eso, el hecho de que tú estés obligando a las personas como a defender algo que termina como aislándolos, limita las capacidades de oportunidades que tienen las personas de una manera como superficial. Teniendo en cuenta que vas a tener probablemente que interactuar con la cultura dominante, es muchísimo mejor como apelar al consumidor que puede terminar siendo tu amigo, puede terminar siendo tu empleador o puede terminar siendo una persona que empatice con tu lucha en lugar de hostilizarlo sencillamente por consumir algo que no sabía por qué era malo hacerlo. Por esto, orgullosísimos de proponer. Gracias. Gracias, Andrés, por ese gran discurso. Para abrir el debate en la baja de oposición, llevamos a Cristina como extensión de oposición. A tu primera palabra, Gir. Vale, me oís bien y todo eso, me imagino.
La cámara, si no quiero, ¿no? ¿Cómo no pasa Sí, nada? se te escucha bien. Vale, ok. Un segundillo. Va, empiezo en 3, 2, 1. Va, lo primero que vamos a hacer, y va a ser la principal distinción que vamos a tener con la alta oposición, va a ser explicar por qué un movimiento social no es algo que de repente como pulsas un botón y ya, ¿vale? Como que de repente digo como, vale, voy a cambiar mi narrativa y entonces de repente como va a funcionar por algún motivo que no sabemos muy bien, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de la fuerza que tienen los discursos, de lo difícil que es conseguir que un discurso cale en la sociedad y de por qué de hecho necesito una narrativa como muy, muy fuerte y sobre todo muy clara con respecto a ciertas cosas para poder conseguir cualquier cosa, ¿vale? Lo que vamos a tener en nuestro lado de la casa son beneficios asegurados y pocos perjuicios que, ok, asumimos y que de hecho pensamos que van a ser subsanables en el largo plazo, porque, por ejemplo, el ejemplo que ponía Marcela de considerar que es un cierto tipo de ropa se considere arreglada o digna de ciertas ocasiones, se puede hacer también a través de nuestro lado de la casa, versus un mundo de gobierno donde hay unos beneficios súper poco plausibles, súper difíciles de probar, honestamente, y unos perjuicios muy, muy, muy tangibles, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar como que, ok, como durante todo el debate como queda claro y estamos de acuerdo en que como esto es muy grave para los grupos minoritarios porque la cultura es importante, etcétera, voy a dar otra explicación de la cultura que nos parece especialmente relevante porque explica el por qué yo impulso una narrativa sobre otras, ¿vale? El problema es que no es simplemente que la cultura sea un refugio y ya, sino que es parte de tu identidad, pero porque implica una conexión normalmente con un lado trascendental, con dioses, con tus ancestros, con toda tu historia, con cosas que no has vivido y con cosas que te han contado o con cosas que han pasado y que han sido relevantes para tu comunidad. Es decir, la cultura es una herramienta a través de la cual yo establezco una conexión muy, muy, muy íntima entre mi persona y mi pueblo, algo trascendental, algo que no he vivido, algo de mi historia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que la transmisión de la misma sea exacta, o aunque no sea exacta, incluso aunque podamos asumir ciertos cambios durante el paso del tiempo que se van a dar en cualquiera de los dos mundos, que estos sean hechos por las propias personas que viven ese tipo de historias y que viven ese tipo de culturas, porque si no el problema, ahí es cuando viene el hecho de que se desnaturalice. Porque no es simplemente que se pierda un rito, que se pierda que una camiseta sea un poquito diferente, que es en lo que se basa en mi alta, sino en la pérdida material, que es exactamente lo que representa, lo que nos configura como individuos y lo que nos configura como pueblo y como historia, como todas nuestras opresiones, etcétera, etcétera. Creo que hay un choque muy fuerte sobre quién va a llevar el control del discurso. Honestamente, no llego a entender en primer gobierno por qué como las empresas privadas no van a tener incentivos suficientes como para hacer lo que les dé la gana y ya, como sí creo que hay mecanización. No digo que no la haya. Lo que pasa es que me parece súper poco plausible que pudiendo no hacer todo lo que dice primer gobierno, porque el problema es que pueden hacerlo, lo vayan a hacer, ¿vale? Como que no creo que haya narrativas lo suficientemente fuertes. Es decir, como ya ahora, como Zara sigue sacando camisetas de, no sé cómo se llaman estos, los huipiles, creo, huipiles, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero estas camisetas como tan preciosas mexicanas, ¿vale? Como lo siguen haciendo y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero, sin embargo, lo que no se ha analizado en este debate son los impactos que pueden llegar a tener como estos grupos oprimidos, estos grupos minoritarios, etcétera, etcétera, que es algo que anuncia baja el gobierno, pero que no sé por qué no llega a hacer, ¿vale? Mira, el problema es que, como en general, yo considero que voy a tener como poca fuerza, como no muchísima, pero sí poca, pero porque tengo que luchar contra todas estas narrativas como capitalistas, de gente blanca, de gente occidental, etcétera, etcétera, que ya no son simplemente de como su cultura es mejor que la mía, sino de que tienen ciertas opiniones sobre mi cultura y tienen como ciertas estigmas y como ya hay mucho, como por ejemplo las películas de indios y vaqueros, por ejemplo, que hace Estados Unidos, como que ya dan una visión súper fuerte sobre los indígenas que había en Norteamérica y ya incluso aunque el propio pueblo indígena trate de quitárselo, como es muy complicado porque tiene todas esas narrativas en su contra. Es decir, que todo el esfuerzo que se hace por parte de estos grupos minoritarios cuenta, ¿vale? Todos los avances que han conseguido ya han supuesto un esfuerzo muy, muy, muy grave y son importantes, primero, simplemente por eso, y ya nos parece suficientemente grave cambiar el discurso y que de repente se deslegitime todo el sufrimiento que han llevado todos los pueblos para que ya haya cierto reconocimiento, ya nos parece algo suficientemente grave, pero es que el problema es que yo necesito que haya todo, que todo este discurso exista, porque necesito contrapesos efectivos a todas las narrativas de las que ya estábamos hablando, ¿vale? Creo que actualmente tengo ciertas narrativas a mi favor, ¿vale? Y creo que esas son precisamente las que me hacen comprar con responsabilidad, el comercio en general responsable, etcétera, etcétera. Creo que hay como en los dos equipos de gobierno una cierta imagen sobre un occidente responsable que honestamente no sé de dónde coño se sacan, ¿vale? En general la gente occidental es bastante hipócrita y hay dos opciones, o que me importen un poquito o que en general a lo mejor soy un poquito snob y estamos a la moda con el bueno, me da igual, yo me preocupo como de los indígenas, etcétera, etcétera, ¿no?
como pueden ser ambas. Sí, en el caso de que no me preocupen, ¿vale? De que simplemente sea un snob, como es muy probable que pueda recurrir como a toda la moda barata y a como todas las otras alternativas que me pueden dar estas empresas privadas, porque el hecho de que estas empresas puedan generar su propia ropa no implica necesariamente que vayan a tener que contratar a un antropólogo para que lo hagan, porque el discurso es muchísimo más débil y es muchísimo más confuso. Es muchísimo más fácil que todas estas narrativas fuertes de Occidente se impongan y que se le quite muchísima importancia al discurso indígena o al discurso de la comunidad que sea, me da igual, de que de verdad hace falta una representación concreta y específica. Pero más todavía, incluso aún si me importan estas comunidades, ojo panel, ¿por qué coño me importan estas comunidades si soy un random de Occidente, que la persona más privilegiada del universo? Precisamente por todas estas narrativas tan fuertes que se han impulsado de opresión cultural. Pero es que esta opresión viene agravada cuando cuando hay una explicación fuerte de qué pasa si me quitan mi cultura, y es por eso por lo que daba la explicación al principio de mi discurso, de que lo que se está haciendo es arrebatar algo íntimo y algo de mi pueblo que no puede hacer nadie más. Pero alta, punto. Rápido, por favor. Las empresas trabajan con las minorías para mejorar su imagen, tener menos impuestos, obtener sus remedios y conocimientos. Pero es que todo eso lo hacen precisamente por las narrativas tan fuertes que hay por parte de estos grupos de que hay apropiación cultural. Si tú ahora te cargas esta narrativa, te cargas toda la legitimidad de esos discursos y se partes literalmente el discurso en dos, ¿vale? Nota que esto de hecho es todo lo que desbloquea los impactos de primer gobierno de que voy a comprarles. Pero es que además, ¿vale? Que, como creo que son las narrativas anticolonialistas y como todas estas narrativas de estos grupos minoritarios, los que dan muchísima más sensación de moralidad a la población y los que te hacen sentirte culpable, ¿vale? Este es el punto, ¿vale? Como que precisamente hasta que no entiendo realmente el gran daño que se le hace a estos grupos minoritarios, no puedo entender por qué tengo que comprar a quien tenga que comprar, ¿vale? Y no a puto Zara, ¿vale? Y eso solamente se consigue con una narrativa tan fuerte. El problema es que si yo cambio la narrativa que ya en general es un poquito débil, doy muchísima más cancha libre a las grandes corporaciones que van a poder hacer lo que quieran sin que nadie les pueda reclamar, porque las narrativas globales nuevas son muy complicadas de difundir y llevan muchísimo sacrificio detrás. Uno, se carga todo el esfuerzo. Dos, pierde el valor que le da Occidente a sentirse woke, porque probablemente ya no sea tan relevante y así somos de hipócritas. Tres, si de verdad te gusta y tiene éxito, que haya un par de personas que reconozcan el valor auténtico, que ya digo que no tiene por qué pasar, no implica que se vaya a trasladar la idea a todo el consumo masivo. Por eso seguimos comprando en Zara y por eso Rosalía no reconoce la aportación del pueblo gitano en toda su música, y todo el mundo se cree que es medio española, medio latinoamericana, y toda su puta música viene del pueblo gitano y nadie lo admite. Y ya estoy harta. Ya está, adiós. Muchísimas gracias, Cris, por ese gran discurso. Para cerrar el debate en la banca de gobierno, llevamos a Yes como latigo de gobierno. Tu primera palabra, Gier. Hola, quiero saber si se me escucha. Yipi. Yep, genial. Entonces, nada, pues agradecerle a Andrés por este torneo. Yo te odio un poquito por dejarme hablando una ronda, pero bueno, en realidad te quiero mucho y lo sabes. Y gracias a Adrián por venir a verme todas las rondas. Cuando estaba muy nerviosa en la ronda que me doblé, estabas ahí, así que gracias. Listo. Sí. Ya, ok. Déjenme hago numeritos en mi hoja y voy a comenzar. Va. Listo. Bien, voy a empezar en 3, 2, 1, ya. Daniel, honestamente estoy decepcionada con las cámaras altas que convirtieron el debate más clásico de la vida en un debate rarísimo sobre definiciones, al menos en los primeros discursos. Hablemos del debate importante. Miren, Andrés les explicaba que la apropiación cultural va a suceder en ambos lados de la casa, por varias razones, ¿verdad? Andrés les decía, existe este exotismo que hace que las empresas ya quieran hacer esto, existe creadores o productores que quieren mostrar sus intereses porque algo les gusta y lo quieren masificar. Igual hay muchos otros incentivos
incentivos como gente de la cultura occidental que quiere alejarse de lo tradicional y que por eso la gente ahora usa cosas de la cultura budista, pinta mandalas y un montón de cosas porque quieren alejarse de lo mundano y este tipo de cosas, porque quieren volver a las raíces. Todo este tipo de narrativas existen en el status quo. Eso hace que la apropiación cultural suceda de ambas maneras y en ambos lados está controlada por gente que es extremadamente muy poderosa. La diferencia entonces es cómo usa el grupo minoritario lo que es esta apropiación cultural y cómo puede adueñarse de la narrativa para que su cultura sea representada de la mejor forma posible, que es justamente lo que está pidiendo oposición. Voy a dividir mi discurso en dos partes. Uno, voy a ponderar nuestro caso sobre el de Cámara Alta de Gobierno, porque creo que nuestro caso es absolutamente diferente al de Cámara Alta de Gobierno, así que pues no creo que sea necesario diferenciarlo, pero sí ponderarlo. Y segundo, voy a explicar por qué tenemos una mejor representación de la cultura y mejores beneficios para los grupos minoritarios, que creo que son los dos choques de este debate. Voy a ganar en ambos frente a Opos y creo que eso debería ser suficiente. Hablemos del caso de Cámara Alta de Gobierno. Lo primero es que creo que hay muchas afirmaciones, más bien en forma de impactos, que muestran que los grupos minoritarios podrían recibir réditos económicos o beneficios materiales de esto. Creemos que esto es probable, ¿verdad?, en ciertos escenarios. El problema con esto es que no creemos que sea lo más probable del debate ni el delta de cambio más grande que existe, por varias razones. Miren, creemos que la producción es el proceso menos probable donde puedas introducir la cultura, porque es probable, porque las empresas grandes tienen, por ejemplo, muchas maneras de reducir costos que no implican contratar a las culturas minoritarias. Tal vez lo hacen, como dice Primer Gobierno, pero lo hacen solo en algunos escenarios. Creemos que este caso es demasiado marginal. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de explotar gente en maquilas en vez de contratar al indígena, porque tienen grandes cadenas de materias primas que hace que no vayan a las culturas indígenas, sino que probablemente como las consigan por otros medios. Esto hace que si los incluyen, que estamos de acuerdo en que los pueden incluir, lo hacen en escenarios muy cortos. Lo que esto significa es que el caso del Primer Gobierno es extremadamente marginal y que sus beneficios son poco certeros. Pero lo segundo es que el caso del Primer Gobierno depende de que las empresas quieran hacer esto. Creemos que no. Noten que en nuestro caso entra incluso en el encuadre en el que estas empresas lo hacen mal, en que la gente solo lo consume estéticamente sin saber nada. Únicamente en nuestro caso, esta difusión que se da, incluso si se hace de la peor manera, es la que le abre el espacio a las personas de grupos minoritarios para que introduzcan su narrativa, para que compartan el espacio público. De otra forma, estas personas no lo tienen y está controlado únicamente por gente occidental. La única forma es eso. Por eso nuestro caso es más relevante. Noten, solo en nuestro lado de la casa los grupos minoritarios verdaderamente aumentan su agencia, tal vez no en términos de dinero, pero sí en términos de espacios públicos, de conversación, de poder explicar y representar su cultura de la mejor forma, porque ahora mi amigo, que antes no tenía ni idea de que era un wayuu, que es un indígena colombiano, ahora tiene una mochila, un bolso que representa esa cultura, y cuando yo llego y le puedo contar qué significa esto, de dónde viene, quién lo tejió, por qué son las figuras importantes, etcétera, es ahí donde hay una mejor representación de mi cultura, etcétera. Igual en los medios de comunicación, porque llaman al indígena a preguntarle, oye, ¿qué piensas de esta nueva prenda que sacó X diseñador? Llaman al diseñador y llaman al indígena, y el indígena puede decir, es una prenda muy importante, me alegra que todos la usen. Es únicamente allí donde podemos empatizar con la gente consumidora, es allí donde podemos mejor representar nuestra cultura. Creo que es evidentemente que es el beneficio primero más certero del debate, pero segundo más importante, porque es allí donde verdaderamente se aumenta la agencia de los grupos minoritarios y se pueden proteger mejor. Con esto, claro, y el segundo, creo que hay un punto de discriminación que está bastante infraprobado. Creo que es Andrés quien les explica cómo en las interacciones cotidianas y en el espacio público realmente se generan procesos empáticos hacia los consumidores. No creo que esté claramente probado lo de la discriminación. Hablemos entonces de esto frente a las oposiciones. Miren, voy a refutar el encuadre de alta oposición y esta idea de que puedo dar permiso. Miren, que yo trabajé con los ministerios es simétrico, ¿verdad? Que yo como indígena trabajé con los ministerios ya pasa, pero lo segundo es que si me tienen que pedir permiso para todo, el uso será muy reducido en su lado de la casa. ¿Por qué? Porque uno, para probarlo, yo necesariamente tengo que, la gente tiene que cumplir con muchos requisitos para que yo lo pueda probar, que sea alguien con conexión en mi cultura, que sea alguien que lo va a usar bien. Tienen que pasar un montón de filtros para usarlo. Lo que significa es que en su lado de la casa probablemente esto se empiece a reducir o que la difusión de esto no crezca tanto como necesitamos. Pero segundo, creo que justamente las leyes que existen hacen que mucha gente deje de usarlo, no lo vea como relevante, o que si lo usan en lo más mínimo no se interesen por construir o por entender lo que está dentro, sino que probablemente solo lo usen estéticamente y ya. Miren, hablemos de la representación, de dónde hay una mejor representación de la cultura, que es la primera pregunta que tengo que responder, ¿verdad? Lo que dice alta oposición es, su cultura es valiosa, es lo único que los une a su opresión, deben respetarla de la mejor manera. En baja oposición dice, ahora has hecho mucho por pelear esta narrativa, ahora si lo concedes a una empresa creemos que eso es malo. Miren, exacto, la representación de esta cultura es justamente lo que literalmente define estas culturas. Por eso en su lado lo que sucede es que nadie entiende por qué es valioso.
eso? ¿Por qué de protegerle? Lo ven como raro, lo ven como algo que es únicamente estético, nadie lo comprende, nadie va al fondo. En mi lado de la casa es donde es más probable protegerlo y preservarlo y que las personas de grupos minoritarios puedan como embrace esa cultura, ¿verdad? Que puedan como por ejemplo contar por qué es importante, contar la presión que vieron en espacios públicos, en interacciones cotidianas. Si existe la difusión en ambos lados de la casa, en su lado esa difusión es completamente el malentendido de mi cultura. En mi lado de la casa es donde se abre el espacio para que la persona indígena pueda contar lo que su cultura es y por qué su cultura es valiosa. Ahora voy a pasar a hablar de donde hay más agencia, pero antes Alta. Cuando se analizan el impacto de la baja de gobierno, en el mejor escenario muestran que hay relación. Es decir, tal vez H&M usa una foto de un niño abrazado con un líder de una comunidad, pero eso no es probar diálogo. El diálogo solo se prueba cuando tienes un perfil a ver, exclusivo. Esteta, no es la foto de H&M, es que cuando presentas en los medios de comunicación la nueva colección de H&M, llamas al diseñador y también llamas a un indígena y ahí le abres el espacio a ese indígena. Es cuando presentas las noticias, cuando esa ropa de H&M empieza a difundirse entre la gente del bus en el que voy o del lugar en donde estudio, yo les puedo contar sobre mi cultura. Esos son los espacios que se abren, no la foto. Hablemos de entonces de por qué no hay beneficios en su lado de la casa. Miren, es poco claro en el mundo de oposición cómo en las culturas pueden defenderse a sí mismas. Son personas desafortunadamente con poca agencia, que han sido olvidadas sistemáticamente por el Estado y que ahora solo su cultura es usada de forma comercial. Ahora en nuestro lado de la casa nosotros asumimos que las personas lo usan sin conocimiento de nada. El problema es que una vez lo usan masivamente podemos abrir estos espacios. Mira, qué bonito esto, te explico de dónde viene. Saco la noticia de la nueva moda y te explico qué pienso, qué pasó con mi cultura, por qué que uses esta ropa es importante y qué significa. Esto lo que hace son varias cosas. Lo primero es aumenta el capital político de estas personas porque ya no enemistas al grupo poderoso, sino que te alías con él para hablar en espacios públicos. Pero dos, puedes empatizar al consumidor. La gente que es gris empieza a buscar de dónde viene tu prenda, ya no te ven como raro, ya te hablan, empiezan a buscar sobre tu cultura. La única forma en la que los grupos minoritarios pueden controlar la narrativa y representar de la mejor forma su cultura y aumentar su agencia es el lado de baja de gobierno, orgullosísima de proponer. Muchísimas gracias, Jess, por ese gran discurso. Para cerrar este fantástico debate de ronda 4, llevamos a Juanjo como latigo de oposición. A tu primera palabra, Gir. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. El debate es muy claro y es Cristina quien explica cuáles son los efectos importantes de la pérdida cultural que representa para estos grupos minoritarios la apropiación cultural. Porque noten que a lo largo de todo el debate no hay una asunción de por qué es negativa o no la apropiación cultural o de por qué representa algo relevante. Aún mi Alta trata de hacer alguna explicación de por qué pues puede ser como un refugio para las personas, pero no es el punto más trascendental este. Y el que aplica todo el debate no es la explicación de cómo las personas se encuentran en la cultura su refugio, que entendemos que puede ser así, sino algo que va un poco más allá, que es la importancia que tienen algunas cosas como instrumento de conexión con la identidad histórica que tienen las personas, instrumento de conexión con mi identidad propia, la identidad de mi región, la identidad de mi población o incluso la conexión con una deidad o la parte más trascendental de los individuos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, no solo con las ropas, sino, por ejemplo, con los ritos religiosos que se estereotipizan a través de la apropiación cultural en Occidente respecto de culturas indígenas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la apropiación del yoga, que es algo como un instrumento de conexión, no recuerdo muy bien de qué religión, creo que es la budista, sí, justo la budista, de conexión con una deidad o con un espíritu relevante y que simplemente se comercializa vaciándolo de contenido material. El problema es que no hay una asunción de cuál es la carga relevante que tienen las culturas para los grupos minoritarios, que no solo son refugios, sino es lo único que queda de identidad y de identificación de su realidad histórica y que de hecho representa en gran parte no solo su realidad histórica, sino, por ejemplo, el hecho de por qué tienen unas condiciones materiales o por qué tienen una conexión exacta mediante la cual explican su realidad, por ejemplo, a través de deidades. Porque el problema que tenía Alta de gobierno ya es que nos decían, miren, rompemos con una visión estática o fija y la cultura tiene una cultura como un dinamismo, ¿no? Y efectivamente esto era necesario y era un punto de Marcela que nadie más recuperaba a lo largo del debate. Creo que es un punto bastante importante en el debate, pero tiene un
problema serio, que es que cuando se produce la apropiación cultural, la agencia de la que hablaba Marcela ya no sucede, ¿verdad? Porque el enriquecimiento cultural en todo caso solo se da para las culturas mayoritarias, que son las que absorben a las culturas minoritarias mediante un efecto de dilución. Por tanto, se diluye en la cultura mayoritaria aquello que consideramos minoritario. Noten como el yoga ya lo tenemos interiorizado en Occidente y no hay ninguna asociación con respecto de por qué esto tiene un componente budista o no. O noten como, por ejemplo, pues puedo poner un Buda pequeñito en una clínica de estas de meditación, etcétera, pero no hay una asociación directa. E incluso el problema es que hay una banalización y una discriminación por eso. Porque Alta de Gobierno decía, miren, es que al menos tenemos un beneficio marginal, que es que no hay una discriminación por ropa y por tanto no hay una opresión. Pero noten que la opresión yo la veo cuando no solo directamente se me discrimina, que asumo que efectivamente puede ser así, sino cuando yo veo que se banaliza mi cultura, se me sigue estereotipando, se perpetúan algunas caracterizaciones que para mí son violentas porque ridiculizan o banalizan mi cultura. Noten que de hecho ya les hacía yo un punto cuando les explicaba. Ojo, porque la apropiación cultural, la agencia la siguen teniendo las empresas o los grupos de poder que ya tienen una visión concreta respecto de estas culturas y son las que representan con su visión occidental precisamente de una forma superficial, banalizada, estereotipizada, etcétera, que de hecho lo peor que puede hacer es que perpetúa estigmas. Pero segundo, tiene un punto que solo analiza Cristina a lo largo del debate, que es el vacío material. Es decir, no representamos solo la parte formal, que es efectivamente ver esas ropas o ver esos ritos, sino la parte material, que es la más importante de la cultura, que es que no simplemente es ver a gente con mi ropa o no, sino entender que se respeta el fin último para el cual mi ropa existe. Alta. La cultura no debería ser invariable porque se ha normalizado la fusión y evolución que puede mejorar el bienestar de las personas, y es importante entender que estas personas resienten su cultura cuando les genera daños, les quita posibilidades y les genera conflictos. Gracias El problema es que se produce este efecto de dilución. Son de repente las élites occidentales, son de repente las empresas como Zara que fabrican ropas imitando otras y de lo cual la sociedad tampoco tiene tantos mecanismos para conocer, como decía Baja de Gobierno, pero noten que de hecho no sucede así, ¿verdad? Es precisamente cuando hay una fuerte oposición y ahí del mecanismo de exclusividad de que los grupos minoritarios tengan que oponerse fuertemente, porque es el único mecanismo dentro de la poca visibilidad que ya tienen estos grupos para entender o al menos problematizar sobre el conflicto que sucede respecto de estas culturas. El hecho de que debatamos sobre esto, el hecho de que sea algo que se pueda poner de vez en cuando en redes sociales o que genere debate en los medios de comunicación es precisamente mediante la oposición férrea a través de convocatorias públicas, a través de una movilización de los grupos minoritarios o étnicos, etcétera, que precisamente visibiliza que son las grandes corporaciones las que se están apropiando. No sirve de nada todos los impactos de Alta de Gobierno si son las élites las que ya siguen apropiándose de eso y yo no tengo una capacidad de agencia real. Eso habría que haberlo probado en 14 minutos. Pero el problema es que nos decía Mauricio, mira, es que esto lo hacen antropólogos, esto según Mauricio, y Alta de Oposición ya decía que efectivamente esto no estaba aprobado, pero noten que en el statu quo no nos quedamos solo ahí, sino que no sucede, ¿verdad? Noten como, por ejemplo, es Zara la que produce algunas cosas precisamente sin la visión de antropólogos, sin la consultar a las personas afectadas o sin representar, por ejemplo, lo que realmente son esas culturas, pero de hecho lo hacen de manera peor porque hay una superficialidad, banalización, estereotipización, etc. Pero de hecho, noten que algo que asumían es algo que ya les adelantaba Cristina en un punto de información, que les decía, miren, si las empresas aún en el statu quo tienen algunos incentivos para seguir siendo algo representativas, que aún así en el statu quo noten que no sucede así, es precisamente porque notan que aún, gracias al mundo de oposición, tienen algún backlash por la apropiación cultural, porque se genera una crítica social, una presión a través de movimientos sociales o étnicos, precisamente para criticar esto. El problema de Alta Oposición es que su caso, uno, tenía problemas de prueba con respecto de que como se vaya a garantizar un permiso para difundir, porque era un fiat que se habían inventado en el debate en Alta Oposición de una forma pues esperpéntica. Pero lo segundo nos decía, mira, es el refugio y la diferenciación principal es como no solo es esto, sino que es la importancia y el instrumento de conexión con la identidad histórica o cultural de las personas. Pero no solo eso, sino que noten, que es algo que se asume en el debate, que hay una comercialización de aspectos que son relevantes para las personas y que puede que sinceramente no queramos que se comercialice o no queramos que se propagandicen porque son aspectos muy básicos de nuestra cultura y que no queremos que se banalicen más allá de lo estrictamente religioso o identitario, como por ejemplo signos religiosos, prácticas o ritos que son relevantes para nosotros o vestimentas representativas de nuestra identidad que son precisamente importantes para nosotros porque representan nuestra fe o nuestra conexión con deidades, nuestra parte más trascendental o nuestra identidad. El problema que tenía Baja de Gobierno es que noten que su caso es bastante simétrico, porque lo primero que nos decían es que asumen que hay unos incentivos, por ejemplo, al exotismo
absolutismo a la hora de vender por parte de las empresas. Y de esta caracterización ya entendemos el primer conflicto que existe, que es que ensalza aspectos estereotípicos y precisamente por el dominio que ya tienen las grandes corporaciones respecto de la apropiación cultural, es muy difícil que las minorías o los grupos minoritarios tengan una oportunidad de visibilizar la realidad material, no solo formal mediante pues, ver las ropas, sino lo que reside detrás de eso, porque no solo queremos vender, el problema es que la moda, incluso en su mejor mundo, es pasajera. Y noten que ya los efectos que decía Jessica se mitigan, porque lo peor que puede pasar, incluso en su mejor mundo, es que consigamos este efecto, pero porque las modas son efímeras, al final de repente se asocien las plumas ya a algo interiorizado por la sociedad, pero no entendamos a qué responde esto, ¿no? La exclusividad reside en la necesidad de un discurso fuerte y frontal para generar una dificultad un poco más grande respecto de seguir con esta apropiación cultural, y esto solo se puede dar en el caso de baja de posición, orgulloso de oponer. Muchísimas gracias, Juanjo, por ese gran discurso. Gracias a todas las personas oradoras por este gran debate. El panel se retira a deliberar y volvemos. No volvemos. Después del break tendréis resultados y si queréis feedback, pues nos lo pedís.